¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al canal de Diario Motor y mirad en qué sitio tan especial estamos. Estamos en el autódromo de Terramar en Sitges. Acabamos de conducir por todo ese peralte, pero este es el sitio que hemos escogido para daros la introducción de este Peugeot 3008 enchufable, este Peugeot 3008 Hybrid 4, la versión más potente dentro de los híbridos enchufables de la gama del Peugeot 3008. Es un coche de 300 caballos que comparte mecánica y motor con el Opel Grandland híbrido enchufable, y también hay una versión de 225 caballos que comparte mecánica con el Citroën C5 Aircross. Ya sabéis que estos tres coches son bastante mellizos. Vamos a ver este coche cómo va, os lo vamos a enseñar por dentro y por fuera, y también queremos ver si este híbrido enchufable es una compra con sentido, además de ver si este coche tiene una personalidad definida con respecto a la de sus dos hermanos mellizos. Empezamos ya mismo. Exteriormente, solo unos emblemas específicos distinguen a los 3008 enchufables del resto de 3008. Solo están disponibles en acabados GT y GT Line. Su instrumentación recibe nuevos menús, al igual que el sistema de infotainment, en los que, por ejemplo, podemos ver el flujo de energía entre motores y batería o consultar estadísticas de uso y consumo energético. A causa de la ubicación de su segundo motor eléctrico, el maletero pierde su doble fondo y pasa de tener 520 litros a tener 395 litros de volumen máximo. No os vamos a enseñar el interior del coche porque por lo demás apenas hay cambios. Es igual de amplio y práctico que cualquier otro 3008, que ya os hemos enseñado en profundidad en otras pruebas. El Peugeot 3008 Hybrid 4 es un coche potente. Tiene 300 caballos de potencia combinada y 520 Nm de par máximo, extraídos de la combinación de un motor 1.6 turbo de gasolina y 200 caballos y dos motores eléctricos. El motor del eje delantero desarrolla 110 caballos y la máquina eléctrica del eje trasero 113 caballos. El motor trasero no tiene conexión física con el motor delantero o el motor térmico. Si a ello le unimos una batería de iones de litio, no sorprende que su peso sea alto. En vacío pesa 1860 kilos y llega a más de 1900 kilos en orden de marcha. Su batería nos permite 59 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP y podemos circular en modo 100% eléctrico a velocidades de hasta 135 km por hora. Para recargar esta batería podemos hacer uso de enchufes convencionales y wallbox de hasta 7,4 kilovatios de potencia. Este coche enchufable no es compatible con sistemas de recarga rápida de corriente continua. Esta recarga también puede gestionarse y programarse a través de la app para móviles MyPeugeot. Haciendo uso de todos sus motores, este crossover es capaz de hacer el 0 a 100 km por hora en 5,9 segundos y alcanzar 235 km por hora de velocidad punta, cifras más propias de un compacto deportivo con todas las de la ley. Bueno, chicos, ya podéis ver que estamos conduciendo este nuevo Peugeot 3008 híbrido de 300 caballos, híbrido enchufable, pero antes de daros nuestras impresiones dinámicas en profundidad, un par de detalles curiosos. Este es el Peugeot de producción más potente de la historia. Tenemos un coche de 300 caballos y si no fuera porque el Peugeot RCZ-R es una décima más rápido en el 0 a 100, también sería el Peugeot más rápido en aceleración. Tenemos un 0 a 100 de 6,0 segundos y una velocidad punta de 235 km por hora. Esto es un coche enchufable, es un coche que sobre el papel gasta poco, pero también es un coche muy rápido, ojo. Y os puedo decir que esas prestaciones teóricas están bastante bien trasladadas a la realidad. Este es un coche que es bastante dinámico, de hecho nos ha sorprendido bastante porque al compararlo con el 508 enchufable, que teóricamente es un coche mucho más bajo, más ligero, el 3008 se siente más dinámico. Es un coche cuya dirección tiene un tacto muy bueno, siempre lo hemos dicho en las pruebas del 3008, es un coche con una dirección informativa y bastante directa, y en este 3008 Hybrid 4 sigue siendo de esa manera. Y aunque estamos ante un coche muy pesado, este 3008 enchufable tiene un lastre de 400 kilos con respecto a un 3008 convencional de gasolina. Estamos hablando de un coche de casi 2 toneladas. No se siente como un coche de 2 toneladas a no ser que vayamos muy a degüello y vayamos haciendo una conducción que al final es prácticamente impropia de un coche como este.
pero el hecho de que se sienta más ágil y más rápido que todo un 508 enchufable me parece muy meritorio. En cuanto a los modos de conducción, tenemos el modo hybrid, que es el que vamos ahora, en el que los dos motores eléctricos y el motor térmico se gestionan de forma automática. Cuando pisamos el acelerador a fondo, todos ellos dan la máxima potencia, y la verdad es que este es un coche que sí que parece que tenga esos 300 caballos. Al final es un coche muy rápido, y es cierto que el Opel Grandland híbrido, pues como habéis visto en la prueba de mi compañero David Villarreal, no se siente como si tuviera 300 caballos, pero la contundencia a medio régimen y la aceleración que ofrece este 3008, a mi juicio sí que son propios de un coche con 300 caballos. Este coche acelera mucho y eso se nota en las recuperaciones. Una recuperación en una carretera secundaria o un adelantamiento son coser y cantar. Y es que estamos hablando de un coche con 520 Nm de par motor. Y el hecho de llevar dos motores eléctricos hace que el coche, en cuanto pisemos el acelerador, se propulse hasta adelante, amortiguando un poco ese retardo en la entrada del motor térmico. La verdad es que una gozada en ese aspecto. También tenemos un modo 100% eléctrico en el que podemos recorrer sobre el papel los 59 km WLTP que homologa este coche para su modo 100% eléctrico. Tiene una batería de 13,2 kWh, pero bueno, ya sabemos que en la realidad esas cifras son inalcanzables y con suerte estaremos extrayendo de esa batería pues quizás unos 40 kilómetros en un caso bastante favorable. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Además de estos modos, tenemos también una función que nos permite guardar cierta carga en la batería para que al final de nuestro trayecto podamos ir en modo cero emisiones. Esto es útil, por ejemplo, si sabemos que al final de nuestro trayecto tenemos una ciudad o sabemos que nos vamos a meter en un atasco. También tenemos un modo Sport en el que la potencia está más a flor de piel, quizás tiene una respuesta un poquito más instantánea, un modo Sport similar al de cualquier otro coche, en verdad. Y tenemos un modo 4-wheel drive en el que el motor del eje trasero está siempre conectado. Esto puede ser de ayuda en zonas muy resbaladizas o quizás fuera del asfalto, pero para eso me temo que os tendré que enviar a mi colega David García Artés, que al final es el experto en 4x4. Una cosa a la que tenemos que hablar es de consumos. Este coche homologa 1,3 litros a los 100 kilómetros de consumo medio homologado y 59 gramos por kilómetro de CO2. Esto al final es una mentira, porque estas son las cifras homologadas en laboratorio. Y estas cifras se obtienen cargando la batería al completo y empezando de esa manera el ciclo de homologación. Pero es que es lo que tenemos que hacer si queremos sacar el partido a un híbrido enchufable. Tenemos que cargarlo constantemente. Y como al final tenemos una batería de 13,2 kWh, quizás tenemos que cargarlo más de una vez al día si nuestro trayecto es grande. De acuerdo, esto es una servidumbre, pero es lo que hace que tenga sentido un híbrido enchufable. Nos gustaría poder daros una cifra de consumo real de esta presentación, pero es que al final hemos salido por caminos, nos hemos estado rodando por el circuito de Terramar y en definitiva hemos hecho un ciclo de conducción que no es en absoluto realista. Pero os puedo decir que mi compañero David Villarreal obtuvo una cifra de consumo de 6,3 litros a los 100 kilómetros con el Grandland enchufable, que al final es prácticamente el mismo coche, en un trayecto de más de 200 kilómetros. Por tanto, podríamos quizás tomar esto como una referencia, pero al final puede variar mucho según el uso. Y es que hemos de tener en cuenta que si agotamos la batería de este híbrido enchufable, lo que tenemos es un coche con un lastre de 400 kilos de batería y de motores eléctricos. Por tanto, este coche tiene sentido si lo cargamos constantemente. Pues hasta aquí llega nuestra toma de contacto con el Peugeot 3008 híbrido enchufable de 300 caballos. Y hay que recapitular unas cuantas cosas. En primer lugar, la pregunta al millón. ¿Tiene sentido comprar un coche como este? Os puedo decir que el precio de este coche es de algo más de 45.000 euros.
45.350 euros concretamente. Es un precio alto y es un precio que es bastante similar al del Opel Grandland enchufable. Tenemos que tener en cuenta que hay un sobreprecio de 10.000 euros sobre el Peugeot 3008 de gasolina más potente y de casi 7.000 euros sobre el Peugeot 3008 diésel de 180 caballos. Ese sobrecoste hay que amortizarlo con el uso, pero es que el uso de este coche también implica gastos, porque tenemos que cargarlo continuamente si queremos que tenga sentido. Y para poder cargarlo en casa, lo que tenemos que hacer es pagar un término de potencia un poco alto, porque de lo contrario este coche va a tardar un tiempo en recargarse. Tenemos que hablar también de la recarga de este coche híbrido enchufable. Usando un enchufe convencional tardará 7 horas en cargarse. Y usando un wallbox de 7 kilovatios, si somos tan afortunados de tenerlo, la recarga durará 1 hora y 3/4 aproximadamente. Y tenemos que hacerlo, porque como os decía antes, un híbrido enchufable no tiene sentido si no lo cargamos constantemente. De lo contrario, estaremos con un lastre muy importante y al final eso se traducirá en unos consumos más altos y en un coste de utilización más alto. También hemos de tener en cuenta que este coche tiene una etiqueta 0 de la DGT, por tanto vamos a poder entrar en zonas de bajas emisiones sin ningún tipo de problema. En Madrid podemos aparcar gratis, en muchos sitios no vamos a pagar impuestos de circulación y esto es algo también a valorar si nos movemos mucho por esas zonas. Este es un coche que además tiene mucho sentido en un entorno urbano, porque al final es donde podemos hacer uso de ese sistema eléctrico de forma más constante. Si somos un tipo de perfil de cliente que va a hacer muchos viajes largos y no va a poder explotar al completo la capacidad eléctrica de este coche, es mejor que os compréis un coche térmico, ya sea la versión de gasolina o ya sea la versión diésel. Esto es así de claro. Si os ha gustado esta prueba, dejadnos el pulgar arriba y si no estáis suscritos al canal de Diario Motor, aquí tenéis el botón para hacerlo. Cualquier duda que tengáis sobre estos coches, tanto de precios como de equipamiento, la podréis solucionar en Qué Coche Me Compro. Nos vemos en otra.